Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Llegó el viernes. Son las 10. Tenemos data. Compartimos la información que necesitas saber para cerrar bien la semana. Tenemos data. Con la conducción de Isabel Vila y Norma Tarsi. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Tenemos Data, viernes 4 de junio. Hola Isabel Vila, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, con mucha información y que la vamos a ir desplegando en este programa. ¿Y con qué comenzamos? ¿Qué información tenés vos para darles a nuestros oyentes? Vamos a empezar como siempre con el tema del COVID, que es el tema no solamente nacional, sino del mundo, ¿no es cierto? En nuestro país, la cantidad de muertos ayer llegó a 553 y a 32.291 el número de personas contagiadas. Estos números elevan a 79.873 el número de personas fallecidas y ya estamos en 3.884.447 contagiados. Te digo que con estos números estamos entre los 10 países con mayor cantidad de fallecidos y somos el tercer país con pacientes graves. Cuando ocupamos los primeros puestos no es precisamente por nuestra idoneidad o por algo positivo. Te cuento que hay un problema o una pelea por el tema de las vacunas. En realidad el gobierno había prometido que para abril iba a estar casi el 50% de la población vacunada y al momento solo se han recibido 20 millones de dólares, 20 millones de dosis. Un poco más de dólares. Sí, algo más de dólares, sí. Anoche justamente entró un último cargamento con 818.050 componentes de la vacuna Sputnik. Y con lo que ha habido problemas es con AstraZeneca, que era con la que primero hizo un contrato el gobierno y por el que ya pagó el 55% de ese contrato, que son unos 56 millones de dólares. AstraZeneca había prometido 22 millones de vacunas antes de abril y hasta ahora solo llegaron 2 millones al país y el gobierno pagó. También teníamos la prioridad para obtener las vacunas Pfizer, porque aquí hubo 6.000 personas que pusieron su bracito para hacer las pruebas y Argentina desestimó esas vacunas. También tuvimos esta semana otro golpe con el presidente de COVAX, que es este instituto que provee vacunas a países necesitados, y él dijo que cuando consultó a Argentina, como muchas de las dosis eran Pfizer, Argentina dijo que no aceptó las vacunas que COVAX le ofrecía. En un momento de pandemia, estas cosas no se pueden entender. Además, esta semana el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo que no se había comprado las vacunas Pfizer por razones de economía. Despilfarran para cualquier cosa. ¿Vos sabés que te quiero contar algo que es inédito. Va a ser, no me acuerdo, algo así como gobiernos dentro de los gobiernos provinciales dentro de los municipios y destinó mini gobernaciones, ahí está el nombre exacto. ¿Y sabés dónde va a ser la primera? En Vicente López, justamente un distrito que no le es fiel, y son
4.000 millones de dólares que se van a invertir en esas construcciones, que son centros para hacer política, porque no necesita una mini gobernación en Vicente López. Si ya tenemos la gobernación en La Plata y los intendentes en cada municipio que se referencian con el gobernador. Lo que pasa es que es para controlar de cerca, a los intendentes de la oposición. Sí. Porque se empiezan por Vicente López. Bueno, esas declaraciones que había hecho él de AstraZeneca esta semana, la justicia intimó a la doctora Bigliotti, la ministra de Salud, a que fue el fiscal Marijuán, a intimar judicialmente para que se modifique el contrato de AstraZeneca. Y ayer, en el Congreso, el jefe de gabinete, que hacía muchos meses que no iba a dar explicaciones de nada, fue a informar sobre la situación de cómo se había manejado el COVID. Y terminó responsabilizando a la oposición por ejemplo, de que no hubiese vacunas. Y dijo que desde el primer momento las provincias estaban habilitadas para haber comprado. No es así. Las provincias no estaban habilitadas, porque además en el mundo, como la vacuna era un elemento escaso, solamente los grandes laboratorios negociaban a través de los gobiernos nacionales. Ahora hay una mayor apertura, pero en principio no la había, y el gobierno argentino menos había autorizado a las provincias a comprar. Vos sabés que hay un estudio que dice lo que sale un paciente internado por COVID, cuánto le cuesta al Estado, ¿no? Un paciente le cuesta más de 80.000 pesos un paciente internado, y cada día de una terapia intensiva es superior a los 100.000 pesos. Entonces, por ese valor se podrían vacunar a 34 personas. Ahora, si realmente querían ahorrar dinero, era mejor comprar mayor cantidad de vacunas y no pagar los costos, no solamente los costos de dinero, sino los costos en vidas humanas que se perdieron, ¿no? Este ha sido un tema manejado ideológicamente. La vicepresidenta hizo 4 o 5 viajes a Cuba y ahí aparecieron las negociaciones con la Sputnik. Nosotros compramos la vacuna rusa, que estando Rusia dentro del continente europeo, ningún país había comprado esa vacuna. Y que ahora no permiten entrar a Europa si tenés la vacuna de Sputnik. Además, después compraron la China y ahora están haciendo negociaciones con la que está haciendo Cuba, que está en proceso de prueba, ni siquiera está aprobada. Pero la buena noticia es que el gobierno de Estados Unidos va a donar 6 millones de vacunas para América, países de América con problemas, y Argentina está incluida. Vamos a ver cuántas dosis nos tocan. El gobierno las aceptó. Pero ayer, entre las cosas que hizo este impresentable que tenemos como jefe de gabinete, dio unas definiciones de economía que un chico en 7º grado, aunque bueno sea por escuchar a alguien hablar, se da cuenta que es una burrada. Dijo que los países que bajan impuestos no atraen inversiones. ¿Qué me contás de Paraguay? ¿Qué me contás de Uruguay? Que se llevaron todas las grandes empresas de Argentina y siguen dando facilidades y ofreciendo, y las embajadas de Paraguay y Uruguay trabajando en Argentina a full y festejando declaraciones tan imbéciles. Dijo que si vos bajás impuestos, eso no significa que van a venir más inversores, y que la regulación de los contratos de los trabajos tampoco. Pero ya veo que está el doctor en línea, vamos a conversar con el doctor Cataldo. ¿Lo presentás vos? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí.
Muy bien. Doctor Cataldo, ¿usted es jefe de cirugía, miembro de la Sociedad de Cirujanos? Exactamente, sí, sí. Cuéntenos cómo están el tema de las cirugías en este contexto de pandemia. ¿Se siguen realizando? ¿Se están postergando? ¿Cómo se maneja ese tema? Bueno, este tema se maneja un poquito diferente de acuerdo a cada institución. Yo diría que más que un poco diferente, en forma bastante anárquica. O sea, ha ocurrido un desfasaje justamente a partir de esta pandemia respecto de las cirugías que uno tenía programada y uno pensaba hacer, pero no solamente en pacientes que eran postergables, sino en pacientes que también son impostergables. O sea, hemos tenido muchos casos de enfermos que han fallecido durante este año y medio de otras causas, no COVID, pero por imposibilidad de tener una cirugía en el momento que se necesitaba. Eso ha generado una serie de replanteos en cuanto a la organización de los programas quirúrgicos y hemos visto que tenemos necesidad de priorizar algunas operaciones y en realidad estamos suspendiendo algunas otras cirugías que supusimos que iban a ser postergables y no lo son. Bueno, podríamos entrar en detalle en cuanto a al tipo de operaciones a las cuales yo me refiero, pero no son solo urgencias. Pacientes que han tenido procesos que se han cronificado en el tiempo por no ser atendidos oportunamente, que han terminado con complicaciones que no deberían haber ocurrido en realidad, ¿no? Doctor, ¿la postergación se produce porque los sanatorios y los hospitales no tienen lugares para la internación posterior o porque han tomado una decisión de que si no es de una gravedad extrema, o sea, una urgencia, directamente los van postergando? Se han suspendido por varios motivos. Uno de los más importantes fue la imposibilidad de tener camas en terapia intensiva porque estaban ocupadas con pacientes con COVID. A ese hecho se le han ofrecido alternativas como ser abrir terapias alternativas y terapias específicas para COVID y para no COVID. Pero las instalaciones tienen un límite. Entonces eso ha sido un factor, un cuello de botella importante. Otro motivo fue la escasa posibilidad de acceder a insumos. O sea, el oxígeno es uno de los elementos que se está en boga actualmente en cuanto a que está faltando y bueno, nosotros para operar pacientes con cirugía con anestesia general necesitamos oxígeno. Eso es indispensable. Es más, diría para pacientes que incluso se haga un bloqueo, que no sea anestesia general, en algún momento puede ser necesario el oxígeno también, porque a veces hay que convertir la anestesia de bloqueo a anestesia general, y bueno, tenemos que contar con el insumo. Ese fue otro importante escollo que hubo que atravesar. Y por último hay un factor personal que depende de la población, que los pacientes están acobardados, tienen miedo de ir a las instituciones. Tienen miedo a contagiarse. A pesar de tener enfermedades graves, tienen miedo a contagiarse, exacto, pero haciendo un balance entre el perjuicio que genera la no consulta y el beneficio que podría generar la consulta oportuna, el riesgo de contagiarse de COVID es inferior a las posibles complicaciones dependientes de la falta de consulta. Entonces, digamos, eso es una cosa en la que yo insistí en artículos anteriores. Es necesario reiterar y evitar que los pacientes no concurran porque evidentemente están padeciendo complicaciones por no concurrir ante patologías que no son COVID. Le cuento, doctor, que también hay una imposibilidad. Por ejemplo, no le voy a dar el nombre, pero obras prepagas importantes y caras que dan turnos y cuando después dicen, no, el doctor no está atendiendo. Bueno, entonces deme con un par. Ah, no, llame a partir del lunes porque tiene todos los turnos cubiertos. Y le dan turno para 2 meses, 3 meses. Yo la vez pasada, pidiendo un turno para una señora vecina, una señora mayor, cuando me dijeron que me daban para julio, y le dije, ¿por qué no vamos ganando tiempo y me hace el certificado de defunción por si lo necesitamos en ese momento? Porque en realidad si te estoy llamando porque hay una persona que tiene 70 años, que levanta fiebre, que tiene unos dolores terribles, que tiene palpitaciones, tenés que verla.
Y no me puede decir, no, no tenemos turno y bueno, dame otro, un par, porque te dice, el médico ya no trabaja más acá. Bueno, ¿quién lo reemplaza? Ah, fulano, pero bueno, tiene todos los turnos cubiertos. Le pasa a mucha gente, ¿eh? Yo he escuchado a mucha gente que se queja de eso también. Bueno, sin duda ha habido un aprovechamiento indebido de esta situación. Eso no depende estrictamente de los médicos, algunos entes que, bueno, prestan servicios y obviamente están procediendo de una manera indigna. O sea, decir que a un paciente que no tiene turno, sin que sea cierto y que el profesional no lo sepa, yo diría, está, digamos, al filo del delito esa actitud. Por o sea, lo menos inmoral. Las instituciones, sí, por eso digo, yo creo que yo creo que las instituciones obviamente están sufriendo una variación en cuanto a las consultas y en cuanto a lo inesperado y lo abrupto del tema de pacientes infectados con COVID, que evidentemente tienen que reorganizarse con una inteligencia que están teniendo que aplicar de una manera inesperada. Pero evidentemente esto que usted me acaba de comentar, yo ya lo he escuchado en otras circunstancias y eso sí es un acto indebido, es un aprovechamiento de la situación. O sea, en este momento el estar abocado a la atención de pacientes con COVID no implica no poder atender a pacientes que tienen otra patología, a veces desde ya tan o más grave que pacientes con COVID, ¿cierto? Tan o más grave. Doctor, yo he abogado por la... Sí. No, cuente. Ah, se nos fue la imagen. No sé si... espero que... No, ya sé, porque tenía por teléfono y estoy con el celular. Ahora estoy. No, díganos lo que estaba por decirnos. Perdí la conexión en el último momento, bueno, me hizo alguna pregunta. Yo le pregunto, preguntale vos, yo le quiero hacer otra pregunta después, preguntale vos. No, lo que le pregunto es que las cirugías, por ejemplo, ¿cómo evalúan ustedes las cirugías en términos de prioritarias? Es decir, ¿en qué punto hacen un corte y decir, bueno, esto se puede llegar a postergar? Bueno, las cirugías prioritarias por excelencia son las urgencias. O sea, un paciente que concurre a la consulta con un cuadro agudo, yo soy cirujano general, ¿no? Me refiero con un cuadro agudo de tipo inflamatorio, perforativo, un cuadro abdominal agudo, bueno, ese paciente es impostergable. Ese paciente debe operarse sí o sí, porque si tiene una apendicitis inicial puede terminar complicándose con una peritonitis, o aquellos pacientes que tienen un traumatismo abdominal, obviamente, con heridas de arma de fuego o heridas de arma blanca, son absolutamente impostergables. En el ranking después vienen los pacientes neoplásicos, o sea, pacientes que tienen padecimientos neoplásicos, y el tiempo que se demora en la atención de ellos juega desfavorablemente en cuanto a su pronóstico. Esos pacientes también son absolutamente prioritarios para los turnos. Pero nos estamos, pero nos estamos circunscribiendo a patologías que, digamos, ni en periodos de guerra se pueden dejar de operar. Pero hay otros casos, como pacientes que puede ser que tengan una litiasis vesicular, o sea, cálculos de la vesícula, o una hernia inguinal. Bueno, esos pacientes también, cuando transcurre el tiempo, son pasibles de presentar complicaciones severas. Así que estamos operando muchos pacientes con patología aparentemente no urgente, pero que se terminan complicando. Así que, en principio, los dos casos que vi inicialmente son los pacientes que llegan a la institución y deben ser internados, atendidos y operados. Y los pacientes que están en forma crónica consultando por una patología aparentemente banal, también deben ser tenidos en cuenta porque las complicaciones después son más severas que la operación si se hubiera hecho en la etapa inicial, ¿no es cierto? ¿Hay una casuística de los pacientes que entran por otras patologías y terminan contagiándose de COVID?
Sí, no tengo un número exacto en cuanto a porcentajes, pero sí, de hecho ocurre. De hecho ocurrió más al principio de la pandemia que ahora, porque ahora están muy sectorizados los servicios para la atención de los enfermos COVID y no COVID. De cualquier modo, es absolutamente imposible poder separar estrictamente los casos, ¿no es cierto? Y hay infecciones intrahospitalarias y contagios de COVID intrahospitalarios, desde ya que sí. Lo que sí nosotros hacemos es determinar si el paciente antes de operarse tiene COVID o no, porque en el caso de que lo tenga, se sabe que el aumento en la cantidad de complicaciones de pacientes con COVID son muy significativas. O sea, a un paciente que le detectamos la presencia de COVID antes de la cirugía, evidentemente lo vamos a postergar hasta poder tratarlo o hasta poder estar seguros de que no va a presentar complicaciones severas en cuanto a su cuadro respiratorio. ¿Le ha tocado en su caso personal de tener que operar a algún paciente que venía con COVID porque era impostergable? Sí, de hecho me ha ocurrido y hemos tenido que proceder con la cirugía, pero evidentemente el índice de complicaciones en esos casos es mucho mayor que en pacientes que no padezcan la enfermedad. También he tenido casos de pacientes que se han operado sin estar enfermos, se han contagiado y han tenido complicaciones severas y han muerto, incluso en algunos casos, a causa del COVID en un posoperatorio de otra patología. Evidentemente, Doctor, usted que está en ese frente... ¿Perdón? No. Le quería preguntar, usted que está en ese frente de batalla tan amplio, no lo escuché. ¿En estos días ve Sí. que hay como una disminución de los casos o está estable o han crecido? Los casos que llegan a donde están ustedes trabajando. No, en donde yo estoy trabajando los casos han aumentado, digamos, conforme a la evidente segunda ola que se presentó. O sea, indudablemente estamos nuevamente en una etapa en la que los casos son existen en mayor cantidad y hemos vuelto a restringir todas las actividades programadas y a estar haciendo una especie de programa muy similar a cuando se inició la pandemia, cosa que fue bastante innecesaria al principio, porque evidentemente ante el temor del colapso de las terapias intensivas, se habían postergado muchas operaciones hace aproximadamente un año, y las terapias intensivas no llegaron a estar ocupadas a más de un 60 o 70%. Bueno, pero en este momento es diferente. En este momento la ocupación de terapia es importante. Doctor, una pregunta que sale un poquito de la parte sanitaria. Ustedes que son los responsables y los que están expuestos y en la lucha sin parar, ¿han tenido aumentos del 40% en sus salarios? No, en absoluto. No. Lo sorprendí. Ni en mi caso personal, ni en los colegas con los cuales yo converso, no. Se nos había prometido a los médicos que estábamos trabajando sin relación de dependencia, en principio fue el año pasado esto, una remuneración adicional de 5.000 pesos mensuales, que nunca la percibimos, y este año creo que se había elevado a 6.000 pesos. Igual era una remuneración, la verdad, vergonzosa, pero ni siquiera eso fue efectivizado. Migajas y encima no las entregaron. No sé de dónde sale ese porcentaje del 40%. No, porque vio que los diputados que tienen una tarea de riesgo y además están siempre al pie del cañón cuidando los intereses de los ciudadanos, ya se otorgaron un aumento del 40% para ellos y todos los que trabajan en el Congreso. O sea que en realidad haber estudiado, trabajar como un enano, no sirve.
Tenemos que postularnos todos para diputados o ir al Congreso a ver si estos muchachos piensan un poco en la gente que lleva el país adelante. No se bajaron en época de pandemia, no, ni simbólicamente bajaron 2% su salario, sino que siguieron nombrando asesores. Hay tipos que tienen 40 asesores. Si yo tengo 40 asesores no sirvo para nada, porque no soy capaz de tomar ninguna resolución. Y ahora se aumentan el 40% como una cachetada para los médicos, para toda esa gente que tiene restaurantes, negocios y que han tenido que cerrar, que se dejó gente en la calle, y ellos tienen un 40%. Supongo que como son populares, lo extenderán a todos, empezando fundamentalmente por el personal médico, que es el que en este momento está dando realmente la batalla. ¿No le parece que sería justo? Sí, hay muchas cosas que no me parecen justas y, en fin, sería entrar ya en un tema muy espinoso que No lo quiero realmente meter en nosotros este los tema. médicos en este momento... No, al contrario, no, pero está perfecto. Evidentemente yo creo que, digamos, los mismos que se han aumentado el 40% sus dietas son los mismos o son los responsables de los que generan la inflación para que nosotros tengamos que correr detrás de los aumentos y ellos aumenten sus salarios por encima de la inflación que esos mismos generan. Así que, evidentemente, esto es un tema que no tiene solución, excepto que en algún momento haya un cambio abrupto y definitivo de las personas que nos están dirigiendo, ¿no? Evidentemente, son Dios quiera, pero los no responsables de parece. las medidas, los responsables de los efectos que intentan combatir, y las medidas que toman son para salvarse a sí mismos. Exactamente. Doctor Cataldo, sí. Lo importante no sé si que me yo le quería decir al escucharon. doctor, lo importante es que hay gente como los médicos, algunos maestros, no todos porque están muy politizados, la gente que todos los días se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, que viaja 2 horas, que viaja mal, que son los que sostenemos este país y en realidad los que les pagamos los sueldos y el aumento a estos muchachos. Realmente le agradezco mucho su participación en nuestro programa y también la tarea que está realizando, porque los médicos trabajan y salimos a aplaudirlos, pero no salimos a pedir que les paguen o que se les haga el reconocimiento que realmente merecen. Con aplauso no alcanza. Muchísimas gracias, doctor Cataldo. No sé si nos está escuchando. Bueno, muchísimas se gracias. me entrecortó lo último, pero sí, el concepto lo pude dar. Bueno, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la nota y muy gentiles. Los vamos a volver a llamar y bueno, y gracias por la tarea que está realizando, ¿eh? Gracias. Fue el doctor Julio Cataldo, cirujano. Bueno, muy amable. Bueno, que nos explicó la situación y que estamos viviendo, que están viviendo en los quirófanos de todo el país, en dar las prioridades a quienes ingresan con un cuadro para ser sometido a una intervención quirúrgica. Nos vamos a una... Me queda un minuto para ir a la tanda, Norma, y quiero, para así ya cerramos el tema, recordar que Cafiero ayer cruzó fuerte con la oposición, pero no disipó ninguna duda sobre el tema de las vacunas. Y dijo que mientras el presidente Alberto Fernández se la juega por salvar la vida de los argentinos, yo no lo vi en esa línea, la oposición se juega a la próxima elección y los medios se juegan al rating. Los que se juegan a la próxima elección son ellos que van a sacarse fotos al pie del avión cuando bajan 2 miserables vacunas y cuando gestionaron mal la compra de vacunas, cuando gestionan políticamente la aplicación de vacunas. La provincia de Buenos Aires tiene 2 millones de vacunas que no aplicó. ¿Qué está esperando? ¿Ponerlas a disposición de la gente una semana antes de las elecciones que van a ser ahora o hay un atraso en septiembre? Eso es jugar políticamente con los argentinos, con la salud de la gente y con las vacunas. Y además dijo absolutamente estupideces respecto del tema económico y dedicó gran parte de su presentación a atacar
al expresidente Mauricio Macri y su gestión. Macri ya pasó, muchachos, muéstranos qué están haciendo, qué están pensando para mejorar esto o para resolver este tema, pero pierden siempre tiempo echándole la culpa a los de atrás, del costado y los que vengan adelante, ya que estamos. Yo creo que es una política del que no tiene nada para mostrar, de su gestión. Entonces, habló de una inflación del 29% para este año. Cuando los legisladores aumentan el 40%, la inflación de este año, con los 4 y pico % que tiene todos los meses, no va a bajar del 50%. O sea que nos mienten descaradamente. Vamos, Isabel, a una tanda y volvemos con más información. Cuatro Patas. Todo para las mascotas, alimentos, golosinas y accesorios. Paroicien 3705. Teléfono 4542-1936. Cava. Curupaití 1951, Villa Adelina. 4735-8819. Somos Hierro. Muebles estilo industrial en hierro y madera. Seguilos en Instagram. Somos.hierro. Try Gluten Free. Comida libre de gluten. Cosas ricas, aptas para celíacos. Pedidos por WhatsApp al +54 911 37 83 20 51. Seguilos en Instagram y Facebook. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Estás escuchando Tenemos Data. Y tú dices que soy frío, se me hiela todo por ti. Y tú dices que yo no sé qué eres, pero yo sí que sé. Y eso se lleva por dentro. ¿Tú qué vas a saber? Yo solo he venido a decirte que me gusta tu pelo, me gusta tu cara, me gusta tu sexo, me gusta tu espalda, me gustan tus ojos, me gustan tus labios, me gusta el deseo que llevas debajo, me gustas tú. ¿Cómo explicarte? Me gustas tú. ¿Cómo explicarte? Soñaré. Cada noche con tu risa lloraré. Si te veo imposible, sentiré. Cada gesto tuyo lucharé. Para que tú entiendas que me gustas tú. Así que chicas, aplíquense. Si quieren aprender a cantar, hombre, ahí está la pegatina. Un ritmo que los pone a bailar. Cada día te lo recuerdo y te pones a reír. Tú te crees que solo es un juego que yo digo por decir, que la verdad es de cada uno y una sonrisa para quien la vea. Solo quiero que tú sepas que me gusta tu pelo, me gusta tu cara, me gusta tu sexo, me gusta tu espalda, me gustan tus ojos, me gustan tus labios, me gusta el deseo que llevas debajo, me gustas tú. ¿Cómo explicarte? Me gustas tú. ¿Cómo explicarte? Y en inglés. I love you so much. Y en francés. Je t'aime beaucoup. ¿Cómo no?
siente. Que en la vida da palo, demuestra lo que siente. Que todo el mundo te juzga, que aquí solo hay serpientes. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me gusta tu pelo, me gusta tu cara, me gusta tu sexo, me gusta tu espalda, me gusta tu foto, me gusta tu labio, me gusta tu feo que lleva debajo. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y bueno, allá arriba no, estamos con la música. Nuestra operadora Tere nos puso un tema para levantar el ánimo, para poder seguir durante todo el día con muchísima energía. ¿Vos sabés, Isabel, que el intendente Mario Seco, ¿te acordás aquel que dijo en el acto que se estaban entregando unas viviendas, que después vamos a hablar de esas viviendas, el que quiera venir, que venga, le daremos batalla, emulando a Galtieri? Bueno, el intendente Seco... Es el intendente de Ensenada, me parece. Ensenada, sí. Bueno, el otro día grabó un video que lo puso en todas las redes sociales, porque había comprado una grúa anfibia para el dragado de unos canales que hay en la zona. Hizo el video diciendo que había sido una licitación muy, muy importante, muy cara, y que la iban a poner en funcionamiento inmediatamente. Bueno, la pusieron en funcionamiento. Se les hundió el primer día. ¿Qué pasó? Se les hundió la anfibia. Parece que no era tan anfibia, o la estaba manejando, no sé quién, un experto, porque las metieron en el canal para el dragado y se les hundió. Así que le duró un día la grúa a Seco. Otra compra maravillosa, cara y mala. No, parece que los ineficientes fueron los que la manejaron, la grúa. Los operadores, podría ser. Así Vos viste que recién cuando andábamos con el doctor Cataldo, comenté que los diputados y senadores, o sea, todos nuestros legisladores, se aumentaron 40% el salario. Bueno, esto en medio de una situación de crecimiento de la inflación que no para y cada vez es más alta. Ya son casi 30 los gremios que cerraron paritarias, y todos por esta no creer el 29% que pronosticó el ministro de Economía y avaló el Congreso de la Nación, de 29%, todos vienen cerrando muy por encima de ese 29%, pero encima incluyen lo que llaman la cláusula gatillo, es decir, una cláusula que les permite abrir la negociación y volver a ajustar los salarios. El más alto, estábamos hablando de los senadores, que es del 40%, pero tenemos que los estatales de Neuquén... Perdona, senadores y diputados. Sí, todos los legisladores del Congreso en general, y además para todo el personal del Congreso también, o sea, los asesores, el ascensorista, el peluquero, todos los que prestan servicios en el Congreso. Y el peluquero, que no sé si estará trabajando, porque te acordás que días atrás dimos la noticia de que los legisladores... Lo iban a suspender, el servicio de lustrabota y peluquería lo suspendían. Bueno, entonces para los cocineros, el ascensorista, todos ellos llevan el 40%. Pero en Neuquén, a los estatales, que son los que están en su casa desde que empezó la pandemia y siguen cobrando, se les aumentó el 53,09%. Y en Formosa, donde gobierna Gildo Ifrán, el imponderable, 42% le aumentaron a los trabajadores. En el resto de los trabajadores independientes, el más alto es el acuerdo que cerraron los trabajadores de telecomunicaciones, que lograron un acuerdo del 41% y una cláusula que les permitiría
alcanzar el 40, ajustar si la inflación sube. En el caso de los docentes universitarios y los gremios docentes, el aumento es del 35%, los encargados de edificios que después te suben las expensas es el 32%. Fíjate vos, todos los aumentos sobre el 29% de inflación previsto para este año. Lo cual indica que ese 29% no existe. Todo el mundo está previendo que va a ser mucho, mucho más alto. Bueno, te cuento que la FIP postergó los vencimientos para ganancias y bienes personales. Es una noticia que no es ni muy buena ni muy mala, porque en realidad no es que no es que no vas a pagar. No es claro, no es que no lo vas a pagar, sino que lo vas a pagar más tarde. Anunció que los vencimientos para el pago del impuesto de ganancias y de bienes personales serán postergados. La nueva fecha, si bien aún todavía no se definió, pero confirmaron que será durante la segunda quincena de julio. Así que bueno, muchos no lo postergaron, ¿viste? Porque estamos a 4 de julio, lo postergaron para la segunda quincena. Así que entre el 11 y el 15 de este mes serán los vencimientos para el pago de ganancias y bienes personales. Así que bueno, una nueva imposición para la gente que realmente está, porque muchos de los que tienen que pagar estos impuestos están sin trabajo o son comercios que tienen que pagar bienes personales, muchos que tienen que pagar bienes personales, pero no ganancias porque perdieron su trabajo. Así que bueno, la verdad que siguen sumando impuestos, incrementando los impuestos, no parece como que no, el gobierno no toma conciencia de la situación que estamos pasando. Y quería, evidentemente no. Quería comentar otra perlita que pasó durante esta semana, porque se inauguró un tramo de la Ruta 7, creo que era. Sí. Y fue Kicillof, fueron 4 funcionarios, Kicillof, Guado de Pedro, Kicillof, Catopodis, el ministro de Obras Públicas. Fueron a inaugurar esa... 4 funcionarios, el presidente de la Nación, el ministro de Obras Públicas, el gobernador de la provincia y el ministro del Interior. Claro, ¿cómo fueron? ¿Caminando? Porque el tramo que inauguraban está entre Junín y Chacabuco. Son unos kilómetros. Fueron en 3 helicópteros. 4 funcionarios, 3 helicópteros. Sí. ¿Sabés cuánto está la hora de vuelo en helicóptero? ¿Cuánto está? 345.000 pesos. Eso para los funcionarios que no compraron vacunas para hacer un ahorro. Inauguraron un tramo de la Ruta 7 que había sido construida antes de 2019. Ahora están inaugurando obras que construyó el gobierno anterior. La semana pasada, el presidente inauguró acompañado de Catopodis, que en el momento que esas obras se terminaron, diciembre de 2019, este señor, que era intendente de San Martín, no era del palo del gobierno nacional de entonces, y allí se construyeron 462 viviendas. Esas viviendas, 362, perdón, fueron inauguradas nuevamente en un acto del que participó Catopodis, que no se le movió ni una pestaña, y el presidente de la Nación. Y allí, también en ese lugar fue donde hubo esas viviendas, en muchos casos de las pocas que quedaban sin entregar, fueron adjudicadas por un sorteo que hizo este gobierno. 70% de esos sorteos fueron para residentes en partidos del oficialismo y el 30% para los no
para los de la oposición. Y ¿sabés qué? Allí resultó favorecido con un departamento porque está muy necesitado porque son departamentos a pagar en 30 años y con cuota prácticamente sin interés. Amado Vudú, padre de familia que está en libertad cuando tiene una condena firme porque tiene que mantener a su familia. Ahora, vive en Barracas, en uno de los lofts más caros de la ciudad de Buenos Aires, y necesita un departamento en San Martín y regalado prácticamente para la posición económica que él tiene. Ahora, el gobierno prometió que va a investigar eso porque dicen que han sido hackeadas las listas del sorteo, que de ninguna manera Amado Vudú figuraba en ese listado. Sí, y aparte... Otra vergüenza, y en la inauguración, me parece que fue en la de la ruta, donde dijo albañiles y albañilas, sí, el presidente Alberto Fernández, que ya en vez de estas estupideces se podría dedicar a gobernar. Ayer fue a Mendoza, porque están inaugurando, en plena pandemia se la pasa de acá para allá, mostrando cosas que no hizo él. Y fue a inaugurar el rescate, creo, de la empresa IMSA, que es una empresa metalúrgica. Una de sus actividades es la construcción de turbinas, hizo algunas turbinas para casi todas las de Yacyretá, y también incursiona en el tema de la construcción de molinos de viento para la energía eólica. Lo que se olvidaron ayer de destacar tanto la legisladora, la senadora Fernández Sagasti, que la fallida gobernadora de Mendoza, porque perdió la elección, es que esa empresa pertenece a Pescarmona, que no fue precisamente un empresario probo y que recibió montones de prebendas durante el gobierno de Carlos Menem y montones de dinero. Y la empresa está a punto de quebrar. A mí me parece bien que la rescaten, porque hay muchos empleos, mucha gente que está trabajando allí y no tiene la culpa de los manejos de los malos empresarios. Pero casualmente no se lo mencionó para nada al fundador de esta empresa. Y estaban Fernández Sagasti y el presidente Alberto Fernández como salvando a la provincia o al país con esa empresa que daba trabajo. Todos son fotos para la gilada, ¿no es cierto? Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, pues es que nos quedan pocos minutos y tengo dos noticias muy buenas. Yo también tengo alguna buena, rescaté. A ver, contame qué noticias buenas tenés. Bueno, yo la que tengo buena es que le van a bajar los impuestos a gimnasios, cines, teatros y boliches porteños. No van a pagar el ABL por 3 meses. Desde que comenzó la cuarentena no pueden trabajar con normalidad y siguen en esa anormalidad. Pero por lo menos tienen una ventana de 3 meses. Y otra buena noticia, que no depende del gobierno, es que Schwarzman, el Peque Schwarzman, dio otro paso en Roland Garros, donde ayer volvió a ganar. Este argentino se ubicó en la tercera ronda de ese torneo. Es el segundo Grand Slam de la temporada, tras haberle ganado al esloveno Aljas Bedene. Este joven es ¿Cómo está avanzando? silenciosamente hace su carrera y sigue dándonos buenas noticias para los argentinos, ¿no? Claro, sí, y bueno, la verdad que nos estamos metiendo en deportes que realmente no es nuestro tema, pero bueno, había una noticia que parece ser que Carlos Tevez está pensando si sigue en Boca o no. Así que bueno, eso no sé si es una buena o mala noticia para los hinchas de Boca. Creo que iba a ser el anuncio y todavía no lo hizo formalmente, ¿no? No, pero bueno, estaban, por lo menos ya se impuso la duda si sigue o no en el plantel de Boca. Bueno, otra buena, ¿me dejás? Dale, la cifra es de 1.100.000 trabajadores
van a ser beneficiados por la nueva ronda del programa de recuperación productiva 2. Se duplicó la cantidad de empresas que pidieron subsidios para pagar salarios, se inscribieron más de 55.000 en este mes de mayo y fueron 23.000. Más de 1 millón de trabajadores resultan así auxiliados por el gobierno en esta difícil situación. Bueno, no te contaba que es una buena noticia, la verdad, la que diste. Te contaba que yo también tengo otra buena, y en este contexto donde en la calle Florida cerraron más de 800 locales en este periodo de la pandemia que realmente destruyó las economías, sobre todo la de nuestro país, que ya venía bastante golpeada, bueno, terminó de destruirla. Planean abrir en ese inmenso local que antes tenía la empresa C&A, la empresa chilena de ropa, las tiendas C&A, que estaban frente a las Galerías Pacíficos, un inmenso local. Bueno, piensan abrir una tienda al estilo de Bloomingdale, la famosa tienda que estadounidense, que está en Miami, está en Nueva York también, bueno, no sé si en otros estados de Estados Unidos también estará, y piensan instalarla ahí. Son empresarios que además se llama Pablo Toscano y Luciano Naquis, son los empresarios que piensan instalar la empresa, la tienda, esa mega tienda, pero no solamente tienen ese proyecto, sino que tienen el proyecto de reabrir el shopping de Villa del Parque, con un nuevo nombre que se llamará Punto del Parque. Punto del Parque es el nuevo shopping que se va a abrir en el shopping que ya se cerró. Bueno, esto realmente son excelentes noticias porque la cantidad de puestos de trabajo que genera, claro, no solamente la instalación de una nueva empresa en el país, que la verdad que son personas muy arriesgadas que pueden llegar a invertir en el país en las condiciones en que estamos, pero bueno, apuestan a ello y van a abrir las tiendas y bueno, nosotros estaremos agradecidos por las miles de personas que podrán trabajar tanto en la tienda como en el shopping, ¿no? Y aparte de instalar nuevos negocios, no, realmente son muy buenas noticias. Y, Norma, mañana y el domingo ya hay una restricción más estricta por el tema de la pandemia, no se puede circular, no se puede pasar de provincia a capital, de capital a provincia, a las 6 de la tarde es que ya hay que estar a las 8. A las 8 de la noche estar en casa, pero a las 7 ya no se puede estar en ninguna cafetería en la vereda. Los negocios solamente podrán estar abiertos para vender pedidos por delivery o por la gente que va a buscarlos al lugar. Y el lunes volvemos a esta semi-normalidad que tuvimos esta semana, un poco más de apertura en los negocios, poder pasar con los permisos correspondientes de capital a provincia. Y bueno, el tema de las escuelas en capital vuelven las clases presenciales, en la provincia y en Córdoba también creo que hay clases presenciales, hay también en San Luis, pero la mayoría están con clases virtuales, con el terrible daño que esto hace a nuestro país, porque esos jóvenes eso no lo van a recuperar nunca más. No. Hay un pueblo, Chacabuco, que es el único provincia de Buenos Aires, que está en fase 5, así que prácticamente están haciendo una vida normal. Así que bueno, con esta noticia del pueblo de Chacabuco nos estamos yendo y vamos a encontrarnos acá el próximo viernes, como todos los viernes, en Tenemos Data. Chau, chau. Hasta el próximo viernes.
Tenemos data. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Coronavirus, medidas preventivas. En Conexión Abierta